Me acerco, me conecto con todo mi cuerpo. Voy y le digo a la luna que me guíe siempre. Voy, me acerco con todos mis ancestros. Voy y les digo que... Hola, yo soy Kamakma. Soy profesora con enfoque de género, activista por los derechos LGBT y también soy productora audiovisual. Estoy aquí para hablar un poco de tres pequeños temas, que van a ser interseccionalidad, identidad sexual y finalmente pertenencia. ¿Pero por qué hablar de estos temas? Bueno, pues en los últimos años el movimiento feminista ha tenido un boom, ha explotado, a tal punto que se ha vuelto conversación del día a día como nunca lo había sido antes. Pero esto también nos ha destapado algunos otros temas que están un poquito más en la oscuridad. Por ejemplo, transfobia, racismo, clasismo, colonialismo y LGBTfobia generalizada han surgido en gran medida en los últimos meses, en los últimos años. Entonces, vamos a empezar con una de las preguntas más recurrentes que viene a partir del movimiento y hacia las identidades trans. ¿Puede una mujer trans pertenecer al feminismo? Y también debemos preguntarnos cuáles son los derechos humanos, el respeto a la identidad y demás cosas que se deben tener en cuenta cuando tratamos con una persona trans. Bueno, pues para empezar vamos a hablar un poquito de la noción de identidad sexual. Entonces, empezando con identidad sexual. ¿Qué significa el término identidad sexual? La identidad sexual van a ser todas las características biológicas, psicológicas y sociales que determinan cómo nos presentamos, cómo interactuamos de manera social con otras personas y en nuestro entorno. Y las vamos a romper en 4 componentes básicos para analizarlas. Ahora, antes de continuar, muchas veces cuando se piensa en identidad sexual, se piensa que esto solo aplica para relaciones sexoafectivas, pero no es cierto. La identidad sexual también implica nuestra interacción con familia, amigos, profesores, colegas, el mesero de un restaurante, con absolutamente todas las personas. Entonces, vamos a hablar primero de sexo biológico. El sexo biológico es aquel que está determinado por nuestros genes. Va a determinar los primeros 2 grandes características, sexuales primarias y secundarias, que una persona va a desarrollar a lo largo de su vida. Y es muy común que exista este mito que solamente existen personas con genes XX y XY. En realidad, las cualidades de nuestros cromosomas son muchísimo más complejas que esto. Si agarráramos el cromosoma y lo rompiéramos como un huevito, nos encontraríamos que adentro hay una cantidad increíble de características y muchos más huevitos que podemos seguir rompiendo para seguir partiendo las características de estos cromosomas. Además, tenemos un montón de pares de cromosomas y todos ellos determinan un montón de cosas acerca de nuestra persona. Colores de ojos, estatura que puedes llegar a alcanzar, el tono de tu piel, el color de tu cabello, en qué momento te van a salir canas, a qué enfermedades eres propensa y toda esta clase de cosas. Pero regresando un poquito hacia la cuestión sexual. También existen personas que no cumplen con este estándar de genes XX y XY. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, a veces hay variaciones en el aspecto genital de las personas, a veces hay simplemente variaciones de niveles de testosterona y estrógeno a lo largo de la vida, y esto genera una condición llamada intersexual. Entonces, las personas intersexuales no se ajustan a este estándar de blanco y negro, se encuentran en algún lugar en el espectro. ¿Cómo son los genes de estas personas? Bueno, pues también hay muchas combinaciones posibles. De las más comunes para personas intersexuales está XO, que es un solo cromosoma, XXX o XXY. Estimamos que entre el 0.02 y 0.05 de la población mundial puede ser intersexual. La cuestión aquí es que muchos médicos que no están familiarizados con estas cuestiones realizan cirugías correctivas en contra de la voluntad de los pacientes, que en este caso son neonatos, ni siquiera pueden dar consentimiento, y esto vulnera los derechos de las personas intersexuales. Entonces, borremos este mito de que existen solamente hombres y mujeres, tenemos todo un espectro en medio, y la única forma de saber cuáles son tus genes es haciéndote una prueba de cariotipo. No existe inspección visual que tú puedas tener con alguien para determinar cuáles son sus genes. Y ahora, recordemos que los términos tanto hombre como mujer van a ser construcciones sociales. Así que no va a haber una prueba científica que te diga hacia qué estándar social te ajustas. Porque no tiene mucho sentido que nosotros tomemos una prueba científica que arroja una serie de datos numéricos para definir la personalidad y rol social que alguien ocupa en el mundo. Simplemente son ideas que no compaginan. Son ideas que pertenecen a campos distintos. Segundo, la identidad de género. Va a ser cómo se percibe una persona en relación a su propio cuerpo y las expectativas sociales que se le generan cuando es niño o niña al nacer. ¿Ok? Entonces, cuando la identidad de género, que generalmente se asigna basada en la inspección de los genitales cuando una persona nace,
que ya dijimos que es un método muy poco confiable para de hecho conocer tu sexo biológico, llamamos a esta persona cisgénero. Si tú naciste con genitales que normalmente se asocian con lo femenino y se te nombró niña al nacer, eres por definición una persona cisgénero. El término no significa más que esto y es aplicable tanto a hombres como mujeres. Implica esta conexión. Ahora, cuando la identidad no coincide con el género asignado al nacer, nos encontramos con una persona trans. ¿Ok? Ahora, es bien importante que aclaremos que esto no significa que ser hombre o mujer sea un sentimiento o algo que se elige, ni mucho menos algo que vas a estar cambiando en el día a día por tu conveniencia. La identidad de género implica el desconocimiento de tu propio cuerpo cuando se trata de una persona trans. Esto genera una condición llamada disforia de género, al percibir tu cuerpo como ajeno por no tener las cualidades que tú sientes que debería tener o que tú esperas que debería tener en tu mente. Pero también tiene que ver con la euforia de género, de la cual se habla mucho menos. La euforia de género es la sensación de alegría, comodidad o seguridad que encuentras cuando hay una conexión entre tu mente y tu cuerpo. Las personas cis suelen experimentarlo todos los días, pero es tan común que ya no se nombra. Entonces, cuando hablamos de identidad de género, también debemos tomar en cuenta que no se trata de un blanco y negro binario. Más bien es un espectro en el que vamos a ubicar a personas no binarias, por ejemplo, o a personas demisexuales, que simplemente no se encuentran en un extremo u otro del espectro. Ahora, pasando a nuestro puntito número 3. Orientación sexual, que es de hecho uno de los temas más hablados de esto. En pocas palabras, ¿hacia qué persona puedes sentir atracción y de qué tipo es la atracción? Dividimos la atracción en romántica y sexual. Romántica implica sentimientos, la necesidad de un apego emocional, y sexual es simplemente la atracción sexual. Entonces, prácticamente todo mundo nos unimos el espectro como si fuera una sola cosa, pero debemos tomar en cuenta que no siempre es el caso. Por ejemplo, una mujer bisexual puede sentir atracción tanto romántica como sexual hacia otras mujeres, pero tal vez solo sienta atracción sexual hacia hombres y no sea capaz de generar un vínculo romántico. Esto no tiene nada de malo y es perfectamente normal. De hecho, la mayoría de las personas no nos encontramos en un espectro blanco y negro de heterosexual a homosexual, sino en algún punto de una escala. Si quieres saber más al respecto, un término muy común de búsqueda es la escala de Kingsley. Si la buscas en internet, puedes encontrar uno de los primeros estudios sobre el espectro de sexualidad. Ahora, también hay que recordar que nuestra orientación sexual, al igual que los otros dos puntos que ya mencioné, no se pueden elegir. No vas a forzar a una persona a sentir atracción por un género específico, porque esto atenta contra su individualidad y el respeto a la misma persona. ¿Ok? Entonces, si sumamos las tres cualidades que llevamos hasta ahorita a la atracción romántica y sexual que ya mencionamos, nos comenzamos a dar cuenta que esto en realidad es un tema súper complejo. Y una pregunta tan sencilla como ¿cuál es tu tipo? Se vuelve bien compleja. Porque ahora en vez de nombrar hombre, heterosexual, con tal inclinación, tenemos espectro tras espectro tras espectro para nombrar toda esta clase de cosas. Y finalmente vamos a hablar de expresión de género. La expresión de género va a ser como alguien expresa y presenta el género, ¿de acuerdo? Entonces normalmente nos encontramos con cabello, ropa, lenguaje corporal, nombre, pronombres, voz. Todo esto son ejemplos de esta expresión de género. Y recordemos que la expresión de género ocurre dentro de un contexto cultural, por lo que comportamientos que son masculinos o femeninos en una sociedad pueden tener la connotación opuesta en otra, o pueden simplemente no tener una connotación. No todo es binario, blanco y negro, masculino y femenino. Por ejemplo, en Surcorea es muy común que jóvenes de edad de secundaria, preparatoria y primaria se tomen de la mano, se den caricias, se abracen, mucho como ocurre con una dinámica entre mujeres en nuestra sociedad. Sin embargo, allá esa conducta es perfectamente normal y no se entiende con una noción de homoerotismo, ni tampoco se entiende bajo una noción de feminidad. Todo está visto dentro del marco cultural en el cual está ocurriendo nuestro comportamiento. Y ahora, si bien la expresión de género está mediada por estos factores culturales que te dicen te puedes vestir así en este lugar y así no en este, y deberías hacer esto y esto y esto y esto, la expresión de género sigue siendo profundamente personal. Difícilmente vamos a encontrar una persona cuya expresión de género coincida perfectamente con la nuestra. Entonces, lo último recordatorio de esta sección, ya para terminar, es que en realidad toda la percepción de qué es masculino y qué es femenino es arbitraria. No existe en la naturaleza una guía, una lista, no existe en realidad una neurona o un gen de lo masculino y lo femenino. Son construcciones sociales que hemos generado y que parten de ideas muy antiguas que se generaron en la filosofía de Occidente
para explicar y para dividir a nuestras personas en dos categorías. Entonces, cuando una persona es trans, por ejemplo, y elige seguir cierta expresión de género, no lo está haciendo porque crea que esto es lo único que implica ser parte de ese género. Sin embargo, al vivir en sociedad, cuando nos ajustamos o utilizamos como una guía estas expectativas sociales, nos van a ayudar a ser parte de la comunidad en la cual nos estamos desarrollando y a codificar nuestro físico como queremos ser percibida por las personas a nuestro alrededor. Por ejemplo, si llegas a una entrevista de trabajo o en una firma de abogados con sudadera y chanclas, difícilmente te van a contratar porque te estás codificando como una persona informal. Es una expectativa social, sí, que la mayoría de las personas seguimos, sí, pero es una expectativa social tan pequeña e invisible que difícilmente la tomamos en cuenta en nuestro día a día. Mi invitación para terminar este primer punto es esta. Escribe tu descripción sobre estos 4 puntos. ¿Cuáles características biológicas encuentras en tu cuerpo? No solo las sexuales, también tu tono de piel, la forma de tu nariz, el color de tus ojos, tu estatura, tu cabello, etcétera, etcétera. ¿Qué te hace sentir cada una de ellas? Segundo, ¿cuál es la identidad de género con la que te identificas? ¿Siempre te has sentido como una mujer como se identifica el estereotipo o sientes que hay cuestiones tuyas que se desbordan a otros lugares del espectro? Tercero, piensa en tu expresión de género. ¿Qué crees que es único a tu persona y que no crees que sea repetible en nadie más? Y por último, piensa en tu sexualidad. ¿Qué tipo de atracción has sentido en tu vida? ¿Sientes que el amor de hermanos o el amor de familia o el amor hacia una pareja es el mismo o has sentido atracciones distintas hacia distintas personas? Ok, ahora vamos a pasar a nuestro segundo gran punto. Feminismo, coyuntura e interseccionalidad. Para empezar vamos a hablar de interseccionalidad. ¿Qué significa la palabra? Porque a veces se arroja mucho en peleas de Twitter, pero nadie sabe qué significa realmente. Y otra gran pregunta, ¿es una rama del feminismo o es una herramienta de estudio o de dónde viene esto? Bueno, la teoría de interseccionalidad fue desarrollada por una mujer negra estadounidense llamada Kimberly Crenshaw en los años 80 en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que detonó esta teoría? Kimberly se encontró con un caso en el cual una mujer negra sufrió discriminación laboral al no ser contratada. La empresa después contrademandó diciendo que su empresa contrataba tanto a mujeres como a personas negras y la corte estuvo de su lado. La parte que fue invisibilizada de todo este caso es que todas las personas negras que había contratado esta empresa eran trabajadores de industria. Todos trabajaban dentro de industria. Y todas las mujeres que tenían contratadas eran secretarias y tenían otros trabajos de tipo administrativo o simplemente estaban en relaciones con los clientes. Entonces esta mujer fue discriminada tanto por su raza como por su género. De este momento Kimberly se da cuenta cómo hay intersecciones en las cuales dos cualidades de una persona le pueden generar una desventaja. En una sociedad profundamente racista, ser una persona racializada es una desventaja. Y si también es una sociedad misógina, ser mujer es una doble desventaja. Entonces, la interseccionalidad va a estar estudiando tanto las desventajas como las ventajas que obtiene una persona alrededor de sus dinámicas de vida. En este sentido, todo el mundo tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, una mujer blanca nacida en un país de primer mundo tiene muchas más posibilidades de lograr una educación universitaria y por lo tanto un ingreso económico estable. Si bien una mujer racializada en un país de tercer mundo puede lograr lo mismo, es muy probable que deba enfrentarse a más trabas, como horas adicionales de trabajo si es una persona de bajos recursos, discriminación adicional por su raza, discriminación adicional por las expectativas de trabajo, de cuidado que debe hacer en el hogar y demás cosas de este tipo. Ahora, ¿eso quiere decir que una persona lo merece más o menos que otra? ¿O que simplemente los logros de una persona son inválidos porque la otra exista? No, no, para nada. Simplemente quiere decir que debemos reconocer las posiciones de privilegio y desventaja que cada persona tiene. Todo mundo tenemos ventajas sobre otras personas y desventajas por otras. Siempre va a haber personas con más y con menos. Y por supuesto, no se trata de jugar a las Olimpiadas de la Miseria para ver quién está más abajo y puede criticar a todo el mundo. Entonces, en esta teoría también vamos a tomar en cuenta el contexto social en el cual estamos desarrollando la noción de la persona. Por ejemplo, la experiencia de una mujer negra en México sería distinta a la de una mujer negra en África, a la de una mujer negra en Europa o en Estados Unidos. Ocurre mucho cuando hay migraciones forzadas o cuando poblaciones se ven obligadas a dejar su hogar o cuando un niño racializado es adoptado por una pareja no racializada y lo llevan a otro país, lo sacan de su contexto y esto genera un problema. Y el problema es que la persona repentinamente se siente aislada de sus conexiones sociales, se siente aislada de lo que ya conocía y de lo que es su normalidad.
Entonces podemos ver cómo esto genera una serie de desventajas hacia estas personas. Entonces, vamos a hablar un poquito de la interseccionalidad cuando tratamos con la comunidad trans. Ser una persona trans es una gran desventaja. El promedio de vida de una persona trans a nivel mundial es de 35 años. Literalmente hay personas en la edad media con un promedio de vida más alto. En México, 4 de cada 10 personas afirman que no permitirían que alguien miembro de la población LGBT+ viva dentro de su casa. El 98% de la población trans en México no tiene trabajo formal. Eso quiere decir que su trabajo es precarizado y si se llegan a enfermar o llegan a tener un accidente, no tienen ninguna seguridad social que les apoye. Además de la discriminación adicional que una puede enfrentar en instituciones de salud, porque muchos médicos no están capacitados para tratar con personas trans. Entonces, la falta de respeto al nombre, a los pronombres y demás clases de cosas que generan disforia y que generan una angustia muy real, que también hace que la tasa de suicidio en personas trans sea altísima en todo el mundo, van a generarnos una serie de fuertes desventajas. Y bueno, todo este prejuicio, transfobia y demás cosas que nos están llevando hacia esta posición de desventaja, además se vuelven recursivos, porque siguen replicando un discurso de odio circular todo el tiempo, y muchas veces va a terminar en crímenes de odio y transfeminicidios cuando hablamos de mujeres trans. México es el segundo país en el mundo en homicidios a mujeres trans o transfeminicidios. Solamente estamos detrás de Brasil en la estadística. Entonces, para ir acercándonos a nuestro último punto, si en realidad somos una de las comunidades más vulnerables en el mundo, ¿por qué la narrativa reciente está tomando a las mujeres trans como una amenaza para las mujeres cisgénero? ¿Pertenecemos las mujeres trans al feminismo? ¿O entonces cuál se ha convertido en nuestro espacio en esta lucha? Entonces, para llegar al último punto de nuestra plática, ¿dentro o fuera del feminismo? Parece un consenso universal prácticamente que el feminismo es un movimiento por y para mujeres. Y esto nos lleva a un cuestionamiento mucho más profundo. ¿Qué es ser mujer? ¿Y podemos determinarlo como una experiencia universal? Bueno, basada en la noción biológica arcaica, podríamos intentar decir que es aquella persona con genes XX o aquella que tiene un útero o una vagina. Pero ya vimos que esto es una visión reduccionista. Y muchas mujeres, por cuestiones de salud, a veces no tienen un útero o no tienen ciertos órganos de reproducción sexual. Y seguir reproduciendo este modelo en el cual una mujer es aquella que puede seguir reproduciéndose resulta bastante arcaico. La categoría biológica es muchísimo más compleja, como ya lo mencionamos antes. Y si bien la dicotomía hombre-mujer es bastante común en casi todas las culturas, no tiene las mismas implicaciones en todas ellas. Ahora, no podemos abstraer una definición a partir de un estudio científico, como ya lo mencioné antes. Cuando tú haces una prueba de cariotipo, obtienes una serie de números, obtienes una serie de rayas. A menos que seas experto, estés muy bien versado en el tema, probablemente ni siquiera puedas leer qué está pasando. Entonces, no puedes permitir que esta serie de datos inertes, que no están dentro de un contexto cultural ni social, te dicte quién es una persona, ni qué quiere ser, ni qué debería ser. Ahora, si observamos la definición de mujer como la suma de experiencias determinadas por nuestras características sexuales primarias y secundarias, en el contexto de una sociedad que va a poner sus expectativas y que va a poner sus ideas, metas y demás sobre aquella persona, nuestra idea de mujer se vuelve mucho más rica y compleja. Podemos entender cómo la experiencia varía de cultura a cultura, de época a época, en el contexto racial, en el contexto económico, familiar, laboral y muchos otros. Comenzamos a entender y a raspar la superficie de lo que en realidad es la riqueza de la diversidad humana. También entendamos que una mujer negra no deja de ser mujer por ser negra y no deja de ser negra por ser mujer. Es ambas cosas. Son dos dimensiones de una sola identidad, de la identidad de esta persona. Y una mujer trans no deja de ser mujer por ser trans. No deja de ser trans por ser mujer. Negar una parte de su identidad a una o a otra es violentar a dicha persona. Cuando hablamos de una mujer trans, en realidad estamos añadiendo una dimensión adicional a la noción de mujer. Por supuesto que no definimos la noción de identidad en base a la ropa o al maquillaje, pero a veces es necesaria para codificar una lectura de cómo quieres desenvolverte en la sociedad cuando nos encontramos en público. Porque al fin y al cabo, aquellas personas que se ajustan a la norma suelen tener mayor aceptación que las personas que no. Si no te ajustas perfectamente a la norma, te arriesgas aún más a ser parte de un crimen de odio. Ahora, nadie nunca ha dicho tampoco que una pueda convertirse en mujer de un instante para otro.
o que sea algo que te despiertes en la mañana y decides hacer y al día siguiente ya no. Nadie nunca ha dicho eso. Esto es mucho más complejo, como ya lo mencioné varias veces. Lo que sí decimos es que debemos cuestionar la estructura que nos demanda seguir un rol basado en biología anticuada. Ahora, las luchas del feminismo y el activismo trans también interseccionan en muchos temas. Un ejemplo muy claro es la autonomía corporal. Por ejemplo, la lucha por el aborto es en el fondo una lucha por la autonomía corporal. Este es mi cuerpo, yo decido qué hago con él y no debería haber una ley o una moralidad o una obligación de hacer algo con mi cuerpo o de permitir que se le haga algo a mi cuerpo o de no poder hacerle algo a mi cuerpo. Es mío, es mi persona, es mi primer territorio y yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Debería tener esta libertad. Es una lucha por la libertad de autonomía corporal. Ahora pensando en personas trans. Muchas personas trans tomamos hormonas o pasamos por algún proceso médico para acercarnos un poco más hacia lo que nuestra mente espera de nuestro cuerpo y de esta manera reducir disforia, además de tener mayor aceptación dentro de la sociedad. Entonces, la cuestión aquí es que muchas personas trans pasamos por un proceso de medicalización muy fuerte. ¿Qué quiero decir con medicalización? Que se nos obliga a demostrar esto, a hacernos pruebas, a ir con el psicólogo, a ir con el psiquiatra. Si yo quiero hormonas, según la organización de psiquiatría que maneja los estándares para personas trans en todo el mundo, debo tener al menos 1 año de terapia. Si yo quiero realizarme una cirugía de confirmación de género, debo haber vivido al menos 2 años dentro del género elegido, con ciertas cartas de ciertos terapeutas y demás. Son una serie de barreras que no me permiten a mí lidiar con mi propio cuerpo, que me infantilizan diciéndome, tú no eres responsable por tu cuerpo y necesitas que yo, que sí soy una persona sana y cuerda, te proteja. Por otro lado, por ejemplo, nadie nunca, jamás en su vida, ha pedido una carta de psiquiatra a una persona que se quiere hacer un facelift o a una persona que quiere hacerse un aumento de seno. La única pregunta es ¿qué talla quieres? Simplemente esto. ¿Por qué? Porque no se entiende de la misma manera. Porque aparentemente la libertad corporal solo aplica a unas situaciones y a otras no. Un ejemplo todavía más profundo. Nadie nunca jamás en su vida ha requerido una carta del psicólogo para tatuarse el nombre de su exnovio cuando está borracho. ¿Por qué? Porque tienes la libertad de hacerlo. Entonces, ¿por qué esta libertad se termina cuando tratamos de personas trans? Porque nuestra lucha también es por la autonomía corporal. Es una autonomía que lleva a resultados distintos, tal vez, pero al fin y al cabo, aquí podemos ver cómo las luchas son paralelas. La lucha feminista no le estorba al transactivismo, al contrario, se alimentan, se complementan y podemos trabajar juntas para generar este tipo de cambios en nuestra sociedad. ¿Ok? Ahora, hablar de todas estas similitudes y diferencias de la identidad sexual, de interseccionalidad, de teorías feministas, etc. Hay tantos ángulos, hay tantos temas, hay tantas autoras, hay tantos hechos históricos que revisar que una plática introductoria de 30 minutos no nos va a alcanzar, ni de chiste. El objetivo de todo esto es comenzar a abrir este espacio de reflexión dentro de cada una de nosotras. Debemos comenzar a cuestionar las enseñanzas de algunas corrientes que coinciden un poco demasiado con los discursos de derecha, o que buscan reducir toda esta complejidad a una serie de eslóganes o truismos simples y memorables, que manejan tácticas de miedo y de terror para antagonizar a poblaciones vulnerables, hacernos ver como el coco, como el monstruo bajo la cama. Y al demarcarnos de esa manera, nos demarcan como un otro, como un enemigo que una vez que se deshumanizan, pueden atacar. Y estas mismas lógicas que se utilizan para atacarnos son lógicas que se han utilizado para atacar a estas otras poblaciones vulnerables durante muchos años. Esta solo ha sido una introducción a todo este tema. Hay muchísimo más que explorar en nuestros temas de biología, sexualidad, identidad, interseccionalidad, de colonialidad, de economía, etc. El punto aquí es que sigamos debatiendo, que sigamos aprendiendo y que sigamos explorando, pero siempre tomando en cuenta la dignidad y el respeto a las personas, teniendo en mente nuestros privilegios, entendiendo que nuestras experiencias son muy distintas a las de todas las personas a nuestro alrededor y sobre todo sin dar cabida al discurso de odio que pueda surgir en nuestro entorno cercano. Ahora, para terminar, quisiera dejarte algunas preguntas de reflexión. Sería muy bueno si puedes escribirlas en papel o en computadora o en tu celular donde te sientas más cómoda o cómodo para poder explorarlas y explayarte cuando estés pensando en esto. Ahora, estas preguntas no son para generar un juicio propio y para autoflagelarte
por las cosas malas que pudiste haber hecho o pensado o herido, etcétera, etcétera en tu vida. Simplemente son preguntas de reflexión para que entiendas de dónde vienes, hacia dónde vas y dónde te encuentras en este momento. Primera pregunta. ¿Hay algún estereotipo en el que antes creías y ahora te das cuenta que no es cierto? Segunda pregunta. ¿Alguna vez te has sentido atacada o atacado por alguna cualidad física inherente a tu persona? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Pudiste hacer algo al respecto? Tercera pregunta. ¿Alguna vez crees haber invalidado o has sentido invalidada tu identidad? Siguiente pregunta. ¿Hay algo en tu identidad que te costó mucho trabajo encontrar y ahora no imaginas tu vida sin ello? Y última pregunta. ¿Qué has aprendido sobre otras personas este año? ¿Y qué es lo que te emociona más respecto a este nuevo conocimiento por las personas a tu alrededor? Yo soy Kamakma, soy una mujer trans y soy feminista interseccional. Muchas gracias por haber escuchado, muchas gracias por asistir a este evento Refleja. Y quisiera despedirme con una frase de Simone de Beauvoir, una de las feministas más importantes del siglo XX. No se nace mujer, se llega a ser. Gracias. Sana cuerpo sana, sana cuerpo sana, espíritu cura, sana cuerpo sana, sana cuerpo sana, espíritu cura, miro a mis adentros, este monstruo